Disertación quinta de la Resurrección Universal. Negaban los filósofos paganos la resurrección de los muertos porque la reputaban por imposible. Idéntico lenguaje usaba acerca de la misma la secta hebraica de los saduceos, conforme se lee en los Hechos de los Apóstoles. Y sin embargo, la resurrección de los cuerpos es una de las verdades fundamentales de nuestra fe. De intento, decimos, de los cuerpos, pues como el hombre no muera sino en el cuerpo tan solamente podrá resucitar. Verdad es esta, que se halla confirmada por crecido número de pasajes de entrambos testamentos. Y Santo Tomás trae un sinnúmero de razones para probar la resurrección. He ahí en mi concepto la más cabal. El postrer fin del hombre es la bienaventuranza, mas como el hombre no pueda alcanzarla en esta vida, por eso ha permitido el Señor que la pudiera obtener en la otra, donde gozará de ella por toda una eternidad. Mas no existiera completa en el hombre esa felicidad si el alma no tornara a revestirse del cuerpo, el cual constituye naturalmente una porción de la naturaleza del hombre. Ahora, el alma abstraída del cuerpo no viniera a formar más que una parte del hombre, no el hombre íntegro, y sin embargo, el hombre debe tender a la perfección de su felicidad. De otra suerte, quedaría un vacío a sus deseos. Ese es el raciocinio que emplea el angélico doctor. Pero surgen dudas en gran número, y primeramente ocurre preguntar si la resurrección será general y acogerá a todos los hombres, y respóndese afirmativamente. Si por especial privilegio ciertos mortales cumplieron ya su resurrección, como la Iglesia lo conceptúa señaladamente respecto a la Virgen Santísima, y lo confirman San Epifanio, San Damasceno y el mismo Santo Tomás, Nicéforo y otros varios, en Baronio es por otra parte positivo que todos los hombres deben pasar por la muerte y resucitar al fin del mundo. Tal es el dictamen de todos los teólogos, y no cupiera sostener contraria opinión sin precipitarse en una grave temeridad. Santo Tomás opina ser probable la resurrección anticipada de San Juan Evangelista, y más todavía la de cuantos resucitaron con Jesucristo conforme el texto de San Mateo. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Mateo 27:52. Ya hemos visto en el número séptimo de nuestra tercera disertación que entrambas personas de Enoc y Elías obtendrán al fin del mundo el mismo privilegio. Fuera de estos casos, todos los hombres resucitarán, porque todos habrán de morir. Venid ora, dice San Juan. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. San Juan 5, del 28 al 29. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. San Juan 5 del 28 al 29. Y la razón que de ello alega Santo Tomás consiste en que Dios dispone que por medio de la resurrección sean juzgados todos los hombres buenos y malos, y reciba cada cual en cuerpo y alma las penas o las recompensas que le fueren debidas conforme a sus obras. Oponen las siguientes palabras de David. Por tanto, no prevalecerán los impíos en el juicio. Salmos 1:5. Respóndese que David trata aquí de la resurrección espiritual, según la cual los impíos no resucitarán, y los teólogos explican de eso otra manera el texto: los que no resucitarán. Qui non resurgent, non resurgent ad vitam, o bien non consistent in judicio, o de otro modo, non estabunt. A diferencia de los justos, quienes en el día del juicio estarán allí firmes pidiendo justicia contra sus perseguidores.
Estará entonces el justo en pie con gran confianza en presencia de los que le afligieron y despreciaron sus trabajos. Sabiduría 5:1. Mas los impíos estarán separados de los justos y colmados de confusión. Por eso dice Santo Tomás en la resurrección: todos los hombres buenos o malos se conformarán con Jesucristo, resucitando a la vida natural, pero no todos podrán resucitar a la gracia divina. Pregúntase en segundo lugar si la resurrección es cosa natural, y respondemos con Santo Tomás que la resurrección de los cuerpos es cosa completamente sobrenatural y miraculosa, y están conformes en ello los santos padres San Crisóstomo, San Dionisio, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio y todos los teólogos. La razón es porque la naturaleza carece de poder suficiente para obrar la resurrección, de manera que privados que fuésemos de la fe, dice Santo Tomás, no cupiera demostrar por razonamiento alguno la posibilidad de la resurrección. Prueba además el santo que la causa de nuestra futura resurrección está en la resurrección misma de Jesucristo. Pregúntase en tercer lugar si el sonido de la trompeta que llamará a los hombres a juicio, conforme estas palabras del apóstol, en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. ¿Será sensible o puramente intelectual? Santo Tomás dice que será sensible, porque como la resurrección debe efectuarse en lo corpóreo, menester es que se opere al impulso de un signo también corpóreo. Sensible importa que sea este signo, continúa diciendo, para que se adapte a la humana naturaleza, que no viene en conocimiento de las cosas, sino por el auxilio de los órganos. Y adelanta a decir que el sonido de la trompeta será la voz misma de Jesucristo. Ni valga decir que el eco de esa voz no pueda resonar por toda la redondez de la tierra, puesto que Jesucristo permitirá por un acto de su divino poder pueda ser oída por todo el ámbito del mundo. Ni se inste tampoco con que los difuntos, como que carecen del uso de los sentidos, no pueden oír ningún sonido sensible, porque a esta segunda objeción se responde con Suárez diciendo que obedecer el mandato y tornar a la vida es oír la voz de Dios, a más de que, así como las ánimas del purgatorio, aunque desprovistas de órganos corporales, no dejan de sentir los efectos del fuego material, conforme lo dejamos probado en el número 5 de nuestra disertación segunda. Porque, según la expresión de San Agustín, Dios opera siempre, miris modis, de la misma manera. Puede Dios disponer que los muertos alcancen a oír un sonido sensible, y esto se concilia grandemente con lo que dice Santo Tomás, a saber, que sea cual fuere la naturaleza de esa voz, ella tendrá la virtud de resucitar a los muertos, no a causa de que los muertos la oigan, sino a causa de ser ella la voz de Jesucristo. Y traer el ejemplo de las formas de los sacramentos que tienen la virtud de santificar, no porque la persona las reciba o oiga las palabras sacramentales, sino porque estas palabras son pronunciadas por el sacerdote que administra. Ni vengan tampoco a decir que no se trata aquí de una trompeta de metal, porque no cabe afirmar que los ángeles se sirvan de instrumentos de esta naturaleza, y que por consiguiente el sonido no podrá ser ni material ni sensible. Respóndese que si bien los ángeles no usan trompetas de metal, formarán sin embargo un sonido sensible por la agitación o conmoción del aire o de otros cuerpos materiales. Por lo demás, Santo Tomás deja indecisa la cuestión y no determina si aquella voz será realmente una voz articulada
un sonido semejante al que produce una trompeta o la presencia sola del juez mismo. En cuarto lugar, se pregunta si la voz de aquel arcángel que cita San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:45 será la misma que la de Jesucristo. Contéstase que aun cuando no fuere la misma, será como idéntica, porque el arcángel emitirá la voz por orden de Jesucristo. In iussu et in voce arcangeli. ¿Y qué voz será pues la del arcángel? Dice Santo Tomás. Serán cabalmente las palabras que suelen atribuirse a San Jerónimo. Surgite, mortui venite ad judicium. ¿Y quién será este arcángel? La común opinión señala a San Miguel, a quien por antonomasia llama el arcángel, como a jefe de milicia celeste, y a su cargo estará probablemente el distribuir en el día del juicio a los ángeles de inferior jerarquía las funciones que deban desempeñar. Para la resurrección de los muertos, importará que previamente y conforme al mandato divino se acumulen las cenizas de los cuerpos y se dispongan de manera que puedan tornar a ser cuerpos humanos, de suerte que cada uno de los miembros y el cuerpo en su totalidad vuelvan a adquirir su primitiva forma. Estas operaciones, dice Santo Tomás, y coincide con la opinión de San Agustín y con la de San Gregorio, se verificarán por ministerio de los ángeles, parte por propia potencia, parte por virtud divina y sobrenatural, cuya virtud divina será capaz por sí sola de reconstruir todos los órganos de cada cuerpo, con todas las partes que anteriormente le integraban. Dios por sí solo y por un acto de su propia voluntad puede también reunir las almas a los cuerpos. Mediante la humanidad de Jesucristo, conforme dejamos sentado en el número 4. Resucitados así los muertos que por operación angélica serán congregados ante el tribunal de Jesucristo, y separados allí los buenos de los malos. Estos últimos serán arrojados al fuego eterno. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. San Mateo 13, de 49 al 50. Pregúntase por último si los ángeles buenos cooperarán indistintamente a la resurrección, no ya de los elegidos, sino también de los réprobos. Quieren unos que por lo que toca a los réprobos, los demonios andarán en la tarea de recoger sus cenizas y conducirlas al valle de Josafat. Dicen otros que eso lo practicarán los ángeles mismos, y da origen a la duda esta expresión del evangelista, que los ángeles congregaban electus, en la cual no se trata de los condenados. Sin embargo, sostiene el cardenal Gotti ser más probable la opinión de que los ángeles de guarda estén encargados de atender a la resurrección de los hombres, buenos y malvados, que tuvieron bajo su custodia, para que de ministros de la misericordia divina que fueron en vida de aquellos, se conviertan en el día del juicio en ministros de la justicia eterna, entregándoles a los demonios para que los atormenten. Así se desprende de las palabras del propio Evangelio ya citadas, del tiempo, lugar y término de la resurrección. ¿Y en qué ocasión, preguntan, acontecerá la resurrección de los muertos? Necesariamente ha de acaecer antes de la consumación de los siglos, pues así resulta del texto de la Escritura y de las propias palabras de Jesucristo. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. San Juan 6:40. Y dice San Mateo, la ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. San Mateo 13:39. Bajo el nombre de ciega, entiende hablar el evangelista del tiempo de la general retribución, tiempo en que cada cual recogerá el bien o el mal que hubiere sembrado. Hállase, sin embargo, en San Juan un texto que aparenta estar en contradicción con la proposición que dejamos sentada. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y de todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen,
y no aceptaron la marca en su frente o en su mano, revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Ciertos herejes, a quienes llamaron milenaristas, sostuvieron afianzados en este texto. Nota al pie de página. El Papa Pío XII ya confirmó esta parte. Es herejía el considerar que Cristo por 1000 años reinaría conjunto con los hombres. Los otros se encuentran dentro de lo que son las opiniones. Sí, lo cito. Sostuvieron afianzados este texto que la resurrección primera no alcanzaría sino a aquellos que en la tierra hubiesen reinado 1000 años con Jesucristo. En los primeros siglos de la tierra se la dieron a esta opinión bastante número de santos padres, bien que no coincidían en manera alguna con la de los milenarios, conforme a la cual no todos los hombres debieran resucitar juntos al fin del mundo. Responde Santo Tomás que esos 1000 años en que los santos habrán de reinar con Jesucristo no señalan un número determinado de 1000 años, sino el tiempo cabal en que los santos, que dieron su vida por Jesucristo, habrán reinado con él en el cielo, esto es, el tiempo que promediará entre su muerte y el fin del mundo, en cuya época volverán a revestirse de sus cuerpos, y como en este intervalo de tiempo sus almas gozarán de indecible felicidad. Este mismo estado de beatitud adquiere para ellas el título de resurrección primaria, pero exceptuadas las almas privilegiadas de que hemos hecho mención en el número segundo, no será dado a ninguna de ellas tornarse a reunir a sus cuerpos antes del punto de la resurrección universal. Tal debe ser también la interpretación que ha de darse a ese otro pasaje de San Juan, en que dice que el demonio permanecerá atado todo este tiempo en el infierno, mas que al cabo de los 1000 años le serán soltadas las cadenas y aparecerá en la tierra para seducir a los hombres. Cita. Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión. Apocalipsis 27. Por cuyo espacio de 1000 años suele entenderse el intermedio de tiempo que correrá entre la muerte de Jesús y la venida del Anticristo. Ciertos autores y el caballero Maffei, entre ellos, han sacado de este texto la consecuencia de que, desde la muerte de Jesucristo, cesaron de existir procesos o endemoniados, porque como el Señor cargó de ataduras al demonio, éste hubo de perder la facultad de enseñorearse del cuerpo humano. A Maffei contestó un doctor escritor, diciendo que desde la muerte del Redentor el poder del demonio había sido coartado, mas no destruido. Millares de ejemplos se leen en la historia eclesiástica referentes a posesos libertados de la opresión diabólica por operación o mediación de los santos. No es por cierto de creer que todos esos ejemplos sean falsos o quiméricos. La razón que sobre las demás prevalece es que en la Iglesia hay el orden de los exorcistas, esto es, de los que fueron ordenados por el obispo expresamente para lanzar del cuerpo humano a los demonios. Y San Carlos Borromeo confería el poder de exorcizar hasta a los niños, a fin de confundir a los herejes, que no reconocían en la Iglesia tal privilegio. Ahora, según la opinión de Maffei, fuerza nos fuera a confesar que el orden de los exorcistas ha venido a ser hoy completamente inútil, y que vana es la investidura que de él se hace a los ordenados. Mas nosotros no pudiéramos concebir semejante aserción, puesta en boca de un católico. No negamos por eso que entre los pretendidos posesos del demonio hay un crecido número que no son realmente obsesos. Pero esta no es suficiente razón para negar la existencia actual y futura de los posesos. Inténtase saber, en segundo lugar, si se tiene presentido el tiempo en que ocurrirá la resurrección, y respondemos que la época de este acaecimiento es de todo punto incierta, y permanecerá oculta hasta el día del juicio. Ningún conocimiento hemos alcanzado a adquirir de ello, dice Santo Tomás, ni aun por medio de la revelación, porque Dios ha querido hacer de este suceso un misterio. Ni los apóstoles mismos tuvieron más nociones del que los demás hombres. Y al andar escudriñándolo, repúsoles Jesús: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad.
Hechos 1:7. En otra ocasión les dio a entender que hasta el Hijo mismo del hombre lo ignoraba. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No es decir que Jesucristo ignorase la época determinada de la resurrección, como sostenía el impío Calvino, sino que, si bien Jesucristo recibió de su eterno Padre el conocimiento de las cosas pasadas y de las venideras, no lo recibió con el objeto de comunicarlo a los hombres, y en este sentido dice, Nemo scit neque filius, para desviar a los hombres del deseo de saber la determinación de una época de la que solo Dios tiene conocimiento. Ni cabe tampoco formar inducciones sacadas de los signos precursores que van mencionados en la Escritura, porque nosotros ignoramos cuándo acontecerán estos signos y cuándo obtendrán su término cabal. ¿Cuántos hombres se han intrincado en cálculos de esta naturaleza, dice Santo Tomás, se han precipitado en el error? La común opinión de los teólogos, dice el cardenal Gotti, desecha las de San Justino, San Ireneo, de Lactancio, de San Hilario, de San Jerónimo y hasta la de San Agustín, quien en los primeros tiempos propendía a abrazar la opinión de estos santos padres, porque considerando que la creación del mundo se verificó en 7 días y que 1000 años no son sino un día a los ojos del Señor, conforme dice el Salmo 7:24, inferían la consecuencia de que la duración del mundo no ascendería de 6000 años. Pero todas estas conjeturas carecen de fundamento. Lo cierto es que Jesucristo nos dijo, de die auten illo vel ora nemo scit. Apoyado en estas palabras, combate Santo Tomás y refuta victoriosamente toda clase de conjeturas que acerca de la época precisa del juicio emitieron los santos padres. Pregúntase en qué paraje del mundo se verificará la resurrección universal, y en este punto dos son las opiniones que campean. Dicen unos que cada cual resucitará en el punto en donde se hallan sus cenizas, o la porción mayor de sus restos mortales. Pretenden otros que los ángeles cuidarán de recoger las cenizas de todos los hombres y las trasladarán al valle de Josafat, en donde se verificará la resurrección universal. Crecido número de textos de la Escritura concurren a hacer más probable la primera opinión. Sabréis que yo soy Yahvé, cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Ezequiel 37 de 13-14. Dícese, eduxere vos, y no cineres vestras, cuya palabra vos indica al parecer que los hombres habrán resucitado ya de sus sepulcros. De este pasaje saca San Jerónimo la consecuencia de que los muertos resucitarán en el lugar de donde yacen sepultados, y no en el valle de Josafat. Resucitarán pues San Pedro y San Pablo, y serán trasladados inmediatamente a la presencia del Señor. Del mismo modo lo conjetura Santo Tomás. El texto de San Juan favorece esta interpretación. Y nótense estas palabras, in monumentis audinet procedent, es decir, caminarán, luego fuerza será que hayan resucitado. Los ángeles, dice San Mateo, congregabum electos a quatur ventis, San Mateo 24:31. Y no dice que los ángeles convocarán y reunirán las cenizas de los elegidos, y que las llevarán al valle, sino que dirigirán a él a los elegidos ya resucitados. Calmed es de ese mismo dictamen. Pregúntase si toda la multitud de los hombres habrán muerto antes de llegar a resucitar. La contestación es sin perplejidad afirmativa. Morirán todos. Véanse las razones que hemos sentado en la disertación cuarta, en que dejamos probado que todos los hombres que vivieren al fin del mundo perecerán por el fuego que abrasará la tierra, y cuanto en ella encontrare, y que luego después tornarán a la vida. No son pocos los textos de la Escritura que concurren a probar la inevitable necesidad de la muerte
para todos los hombres. Dice San Pablo: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y en los Hebreos: pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Y el salmista: ¿qué hombre podrá vivir sin ver la muerte? ¿Quién librará su alma de la garra del Seol? Salmos 88:49. Y la razón es porque la muerte es la pena debida por el pecado, y como todos los hombres hayan pecado en Adán, a excepción de Jesucristo y de la Virgen María, como lo reconocen hoy la mayor parte de los teólogos, de allí es que todos los hombres deben pasar por la muerte, y nótese que ni Jesús ni María se libertaron de ella, aunque sus almas no hubiesen contraído el pecado original. Dudan, sin embargo, ciertas personas si todos los hombres que vivieren el día del juicio estarán sometidos a la ley general, y fundan sus dudas en las expresiones de la epístola de San Pablo: mirad, os revelo un misterio, no moriremos todos, mas todos seremos transformados. 1 Corintios 15:51. Cuyas palabras significan que todos moriremos, pero que no todos recibiremos alteración para ser beatificados. Bien es verdad que este pasaje no se lee de esta conformidad sino solamente en la Vulgata, pues en el texto griego se halla omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimus, 1 Corintios 15:51, cuyas palabras significan que todos moriremos, pero que no todos recibiremos alteración para ser bienaventurados. Bien es verdad que este pasaje no se lee de esta conformidad sino solamente en la Vulgata, pues en el texto griego se halla non omnes quidem dormiemus, omnes tamen immutabimus, que ofrece un sentido casi diametralmente opuesto al anterior. Todos recibiremos alteración para gozar de la beatitud, pero no moriremos todos nosotros, cuyo sentido recibe al parecer confirmación de las palabras siguientes: mortui resurgen incorrupti et nos immutabimus. Los hombres que murieron en el pecado resucitarán en su integridad, es decir, inmortales. Mas en nosotros los justos se verificará un cambio por el estado de gloria en que ingresaremos. Mas se responde que las palabras non omnes dormiemus no se hallan en todos los códices griegos, conforme lo aseguran San Jerónimo y Dídimo. Y si en algunos de ellos tan solamente que el texto de la Vulgata los contradice, y que siendo la Vulgata, por declaración del Concilio de Trento, la única versión que deba hacer fe, menester es sujetarse a esta decisión. Además, el segundo pasaje de San Pablo, mortui resurgen, etc., no nos da pie para sacar la consecuencia de que el día del juicio los impíos resuciten íntegros y que los justos reciban inmutación para la gloria, sin haber pasado por el trance de la muerte y de consiguiente sin resucitar, porque es de toda evidencia que la palabra inmutabimus no significa aquí una transmutación para entrar en el estado de gloria, y sí únicamente en la de la inmortalidad, según se deduce del versículo 53. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Cierra cita. La razón que de ello asigna Santo Tomás es la siguiente: omnes e Cristo confortabuntur in reparationem vitae naturalis non autem in similitudinem gloriae sed soli boni. Por lo que todos justos y pecadores sufrirán transmutación para la resurrección y obtendrán la inmortalidad cuya adquisición presupone la muerte de unos y otros. Cierra cita. Tropiézase con la objeción de que el día del juicio Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, por cuya causa se le llama Iudex vivorum de et mortuorum, Hechos de los Apóstoles 10:42, lo que indica que en el juicio final existirán para ser juzgados algunos vivientes. Pero Santo Tomás responde que el periodo del incendio universal que ocasionará la muerte de los vivientes va comprendido bajo el nombre de juicio final, de la condición de los hombres que resucitarán.
Ciertos herejes, como los albaneses y los albigenses, decían que la segunda unión de cuerpo y alma no se verificaría con el mismo cuerpo, sino con otro cuerpo diferente, cayendo otros en un error no menos trascendental. Sostenían que las almas de los que fueran salvos entrarían a animar cuerpos celestes materiales y de extremada sutileza. Entrambas opiniones son completamente falsas. La verdad, tal cual enseña la Iglesia Católica, a saber que las almas tornarán a habitar los mismos cuerpos en que moraban, con la misma carne, la misma piel y los mismos huesos y nervios, se deduce claramente de las siguientes palabras del apóstol: oportet en incorruptible hoc induere immortalitatem. De otra suerte, es decir, si el alma se revistiera de otro cuerpo que no fuera el suyo, este cuerpo nuevamente adquirido no pudiera ser el hoc corruptible que indica el apóstol. Añade además San Pablo: y cuanto este ser incorruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15 del 54 al 55. Y en el supuesto de que el cuerpo inmortal no fuese idénticamente el mismo a que la muerte privó de vivir, entonces la muerte pudiera vanagloriarse de haber conseguido la victoria, pues los cuerpos por ella aniquilados no tornarían a la vida. Pruébase además por el ejemplo mismo de Jesucristo, quien apareciéndose en cierta ocasión a sus discípulos que creyeron ver un espíritu, esto es, un cuerpo aéreo, se esforzó en sacarles de la ilusión, diciéndoles estas palabras: mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:39. De esta suerte, San Gregorio logró convencer a Eutiques, que para negar la resurrección de la carne, oponía el siguiente texto del apóstol: se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Luego el hombre no resucitará con su propia carne. Respondíase a esta objeción diciendo que el cuerpo del hombre se llama animal, en cuanto para conservar su vitalidad hay que acudir a sustentarle con los alimentos terrestres, al modo como lo practican los demás animales. Mas que el cuerpo del hombre resucitará espiritual, esto es, que en la vida eterna no habrá menester para atender a su conservación, acudir al uso de alimentos materiales, bastándole sobradamente el espíritu, por cuya razón los elegidos serán hombres celestiales, y por la beatificación hechos semejantes a los ángeles. Objetase además que el sucumbir el hombre a la muerte no queda más resto de su cuerpo que la parte material susceptible de amoldarse a formas corpóreas de toda especie. ¿Cuál será, pues, la forma corpórea que adoptará la materia al volver el hombre a la vida? Ved ahí la respuesta. Si entendiereis por formas las cualidades accidentales, no cabe duda alguna en que tales formas quedan aniquiladas por la muerte. Mas si entendiereis por tales como es de razón las formas sustanciales, esto es, la propiedad esencial de la materia, estas formas coexisten cuando se verifica la unión del alma con el cuerpo. Mas, ¿qué podremos decir de los antropófagos que se alimentan de carne humana? Al resucitar entrambos cuerpos, esto es, el que sirvió de pasto y el que de él se alimentó, recogerá cada cual de ellos la materia propia y peculiar a su cuerpo. San Agustín y Santo Tomás responden que la carne del hombre que sirvió de alimento volverá al hombre a quien perteneciera, y que se suplirá a la mengua de carnes que sufra el que haga la restitución, con otras carnes formadas por el ordinario alimento, y todo acaecerá por efecto del poder omnipotente. Suélese preguntar si resucitará el hombre con la misma conformidad con que estaba antes de morir. Santo Tomás responde que sí, que es una verdad católica, y trae en su apoyo este pasaje de Job: tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios.
Job 19:26. La razón es que en la resurrección la misma alma ha de reunirse con el mismo cuerpo, pero vienen con la siguiente objeción. Si a una estatua de metal, dicen, se la refundiere de nuevo, dejará de ser la misma estatua que era antes. Y por idéntica razón, el hombre restaurado con sus propios restos ya no será el mismo hombre que fue. Ocurre Santo Tomás a esta dificultad con decir que si se restaura una estatua con el mismo metal u otra materia de que estuviese anteriormente construida, deberá decirse que la estatua es la misma aunque sus formas accidentales sean diferentes. Pregúntase igualmente si resucitará con el hombre cuanto con el cuerpo del hombre estuviere unido. El cardenal Gotti responde que cada uno de nosotros resucitará con todo aquello que concurre a la formación íntegra del individuo. Así es, dice, que cuantos en una época dada de su vida hubieren sido de una obesidad no necesaria al estado ordinario del hombre, no volverán a tomar más carnes que las suficientes a él, y sucederá lo contrario con aquellos a quienes, de resultas de enfermedades o por causa de lo avanzado de la edad, estuvieren extenuados, estos recibirán compensación por efecto de la divina omnipotencia. Pídese además si resucitará con el hombre todo cuanto en él haya sido material. Por lo que toca, dice Santo Tomás, a la porción de materia que adquirió con exuberancia por medio de los alimentos, no volverá la vida toda ella, ni tal como permanecía en el curso de la vida, porque no es en manera alguna necesaria a lo íntegro del hombre. Mas por lo que respecta a las partes más formales, esto es, a las partes integrantes y constitutivas de la especie humana, como son los huesos, nervios, etc., resucitarán idénticamente las mismas. Si el hombre resucitará con sus propios miembros, contesta afirmativamente el santo doctor, porque, dice, el cuerpo humano conviene que resucite con todas las proporciones correspondientes al alma. Esta exige que el cuerpo esté provisto de todos sus miembros, porque de otra suerte no tornaría a la vida en su estado natural. Por consiguiente, los hombres resucitarán con los miembros completos, que tenían antes de la muerte, y adquirirán los que les faltaron después de su nacimiento, o por causa natural, o por algún accidente. Si los cuerpos de los condenados resucitarán o no con sus propias deformidades, Durant conjetura que al resucitar carecerán de aquellos miembros que les faltaban ya al momento de su muerte, aunque los poseyesen al nacer, porque esta imperfección es accesoria a su infeliz estado. Estio procede a hacer la distinción siguiente. Si el réprobo, dice, hubiere perdido algún miembro después de su nacimiento, lo recobrará. Mas si a nativitate tuviere algún vicio en su estructura, por ejemplo, sufriere la falta de un miembro, no es de creer que recupere un miembro con el cual jamás cometió pecado alguno. Y Silvio nos dice que San Buenaventura creía, y muy racionalmente, que los réprobos tornarán a la vida sin la deformidad que se origina de la amputación de un miembro, pero que conservarán lo que proviene de un vicio de conformación. Sin embargo, Santo Tomás continúa diciendo, Silvio piensa, con más visos de probabilidad, que los réprobos resucitarán sin ninguna de las deformidades que no son esenciales a la naturaleza humana, pero que conservarán los defectos de que ella naturalmente adolece, tales como la pasibilidad, la gravedad, la lentitud, etc., que por lo demás no conservarán deformidad, ni carecerán de miembro alguno, sino que antes bien sus cuerpos serán convenientemente proporcionados. Que los elegidos, y nótese aquí que la opinión de Santo Tomás en este punto ha sido universalmente adoptada, resucitarán, no ya libres de defectos corporales, sino de cualquier otra especie de defecto, porque así lo exige el estado beatífico, a cuyo goce son llamados, confirmas esta opinión con lo que dice San Pablo, de modo que al cabo pueda arribar la resurrección gloriosa de los muertos. Filipenses 3:11. Pero, ¿qué utilidad reportarán los que vuelvan a la vida
de recuperar ciertos miembros de los cuales no tendrán necesidad alguna? ¿De qué les servirán, por ejemplo, los intestinos, si no habrán menester ni de comida ni de bebida? Si esta objeción fuese realmente una dificultad, dice Santo Tomás, también cupiera decir que tras la resurrección no existirá diferencia alguna entre los sexos, pero ninguno de los miembros será superfluo, porque aun cuando no se haga de ellos uso alguno, sirven sin embargo para completar la perfección del cuerpo humano. Y por lo que toca a la ridícula opinión de Scott, que cita Calmet, de que las mujeres resucitarán en forma varonil, ha sido general y racionalmente desechada, conforme lo veremos en el párrafo siguiente. ¿Resucitarán los hombres con uñas y cabellos? Sí, dice Santo Tomás, porque aunque las uñas y los cabellos no deban servir ya para resguardar ciertas partes del cuerpo, contribuyen sin embargo a dar perfección natural al cuerpo humano. A ambas excrescencias, dice San Agustín, resucitarán en cantidad suficiente para proporcionar ornato al hombre. Y lo propio dice Santo Tomás, respecto de los humores corporales, que reaparecerán en los resucitados en suficiente cantidad para la cabal integridad del cuerpo. Del lugar del infierno. San Juan Crisóstomo creía que el infierno estaba separado de este mundo, de manera que a la pregunta ¿dónde está situado el infierno? Sed quam in loco inquis erit, responde extra mundum totum ut ego puto. Pero la opinión de que el infierno exista fuera del mundo que Dios crió, el cardenal Gotti la tacha de improbable, porque según dice, allá fuera de la esfera del mundo, no existe lugar alguno corpóreo, sino espacios imaginarios. El infierno no es por cierto un lugar imaginario, sino realmente corpóreo. Dijeron otros que el infierno era subterráneo, pero muy somero y próximo a la superficie de la tierra. Me movíales a sostener esta opinión al observar muchos volcanes, como el Vesubio y el Etna, que están arrojando llamas casi de continuo, a cuyo dictamen parece se la dio algún tanto Santo Tomás. Conjeturan otros con San Gregorio Niceno que el infierno está en las partes aéreas y tenebrosas de este mundo, en donde habitan ciertos demonios, conforme escribe el apóstol San Pablo, llamándoles rectores tenebrarum arum in celestibus, Efesios 6:12. Mas tampoco es admisible esta doctrina, puesto que aun cuando concediésemos que por disposición divina cruzaran por los aires ciertos espíritus malignos para tentar a los hombres, sin embargo el aire no es un lugar de permanencia fija para ellos, pues que el lugar fijo de su residencia es el que indicó San Pedro, esto es, el Tártaro o el infierno, en donde estarán encerrados para sufrir penas eternas. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. 2 Pedro 2:4. Otros herejes, llamados ubiquistas, como Bétzero, Teodoro, Beza y Brencio, citados por Belarmino, dicen que el infierno no se ciñe a cierto lugar determinado, antes bien existe por todas partes, porque Dios no destinó lugar especial para los condenados, sino que conforme le place a unos les hace sufrir las penas en cierto lugar y a otros en un lugar distinto. Pero esta opinión es a todas luces falsa y se desvía de la común sentencia de la Iglesia Católica, que nos enseña cómo el Señor señaló un lugar determinado para los demonios y los réprobos, conforme se deduce de varios pasajes de la Escritura. San Jerónimo extrae la prueba de esta confirmación del capítulo 16 de los Números, en donde se lee que Datán y Abirón fueron precipitados al infierno por una sima que se abrió a sus pies. Y sucedió que, nada más terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó, con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían, los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. Números 16 del 31 al 33. De la cual brotó gran llamarada que abrazó a 150 personas, de las asociadas a aquellas en el pecado. Además, escrito está en el Salmo 54:16, caiga la muerte sobre ellos, vivos en el Seol se precipiten,
pues está el mal instalado en medio de ellos. Salmos 55:16 en otras Biblias. Cuya expresión descendere está 1000 veces repetida en la Escritura al hablar del infierno, lo que probablemente significa que el infierno está en las entrañas de la tierra. Confírmase lo arriba dicho por las palabras de San Lucas, que hablando del rico Epulón dice: murió también el rico y fue sepultado, estando en el Hades entre tormentos. San Lucas 16 del 22 al 23. Dice sepultado porque las sepulturas suelen abrirse en el interior de la tierra. Aún más, en el versículo 28, aquel rico nombra el infierno lugar de tormento, en un locum tormentorum, de lo cual se infiere que el infierno es un lugar cierto y señalado, que en otros pasajes apellidan lago, salvasti mea descendentibus in lacum, Salmo 29:3, y en otro estanque, misus est in stanium ignis, Apocalipsis 29. Las palabras lago y estanque denotan lugar de linderos fijos y al mismo tiempo hondo. En otro lugar aplican al infierno el nombre de Gehenna, Mateo 5:29. Gehenna era cierto valle en donde los judíos solían antiguamente sacrificar sus hijos al ídolo de Moloch, y al propio tiempo arrojaban a aquel valle los cadáveres y las basuras para que fuesen pábulo de las llamas, como que allí ardían de continuo para ese efecto. Por último, Santo Tomás dice que el lugar del infierno es subterráneo, pero que no es posible indagar en su situación precisa, si está en el centro mismo de la tierra o en paraje menos profundo. San Agustín escribe estas palabras: manifestum est ut dixi inferiores partes terrae inferiorum vocabulo nunc pari, por lo que hace a la extensión del infierno en que habitarán los condenados después de su resurrección. Dice Santo Tomás que no es sabida, porque se ignora también si en el infierno los réprobos estarán a cierta distancia unos de otros, o pegados cuerpo a cuerpo, formando como una masa compacta. De la pena de sentido. Y primeramente de la pena del fuego. Demuestra Santo Tomás que el fuego del infierno es corpóreo y material. Sin embargo, confiesa el Santo Doctor que no entiende hablar del fuego que atormenta a las almas separadas del cuerpo, sino que aflige a los condenados después de resucitadas en sus propios cuerpos. Lo propio dice San Agustín. Muchos autores herejes supusieron que el fuego del infierno no es material, sino que puramente metafórico. Calvino, incidiendo en este punto la opinión de Orígenes, escribió en diversos pasajes. Y prohija en su dictamen Teodoro Beza, Lamberto Danet y otros varios. Sin embargo, de muchos textos de la Escritura resulta constante que el fuego del infierno es un fuego real, material y corpóreo. Porque ha saltado fuego de mi ira, que quemará hasta las honduras del Seol, devorará la tierra y sus productos, abrazará los cimientos de los montes. Deuteronomio 32:22. Total tiniebla guarda sus tesoros, un fuego que nadie atiza le devora y consume lo que en su tienda aún queda. Job 20:26. Se espantaron en Sión los pecadores, sobrecogió el temblor a los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Isaías 33:14. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Isaías 66:24. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. Mateo 10:28. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que me moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. San Lucas 16:24. Y decía: Inac flama, para mostrar que el fuego del infierno es de diversas especies, fuego apropiado para vengar los ultrajes que contra Dios cometen los pecadores,
abandonándose a los deleites carnales. Vindicta carnis impi ignis et vermis del eclesiástico o eclesiastés. Fuego vengador que conforme escribe el sabio, atormentará como ministro de Dios con mayor o menor rigor a los condenados según la medida de sus culpas. Ocurre aquí una dificultad. ¿Cómo es posible que el fuego corpóreo pueda causar dolor en el alma, que es espiritual? La contestación es que no cabe comprenderse cómo se efectúe este misterio. San Agustín dice que aunque nosotros no alcancemos a comprenderlo, bien lo sabe el poder divino y añade en el capítulo 10. No es suficiente razón el decir que cuando el alma esté unida al cuerpo, los movimientos corporales originan dolor en el espíritu, porque de esa razón vuelve a reproducirse la misma dificultad, a saber que los movimientos materiales no ejercen acción alguna sobre el alma, que es de suyo inmaterial. Por consiguiente, fuerza es confesar que este es un acto del poder divino. Y así como en la unión del alma con el cuerpo, el alma es la que siente el dolor, de la misma manera Dios permite que el alma, aunque esté separada del cuerpo, siente el dolor propio del cuerpo. De este modo discurre cabalmente Juan Clérico. Dice Santo Tomás que los condenados oscilarán entre un calor inmenso y un frío extremado, sin que esta transición les refrigere en manera alguna su tormento, cuya circunstancia se deduce claramente de lo que dejó escrito Job. Como el calor de sequía arrebata el agua de nieve, así el Seol al que ha pecado. Job 24:19. Si ya no fuera verdad, como es muy verosímil que lo sea, lo que dice San Jerónimo, que los condenados sentirán dentro del fuego mismo el tormento del calor, el del frío y el conjunto de todas las penas del infierno. In uno igne omnia tormenta sensient damnati in inferno. Menciónanse en la escritura otras varias penas especiales como la pena del gusano. Vermis eorum non morietur. Isaías 64:24. Algunos padres de la Iglesia como San Basilio, San Gregorio Niceno, San Anselmo, opinan que es un gusano material que está royendo las carnes a los condenados. Suárez y Barradio creen probable esta opinión. Pero el padre Patuzzi, el cardenal Gotti y Santo Tomás, y con ellos San Ambrosio, San Jerónimo, San Bernardo y otros intérpretes y teólogos muy célebres, convienen casi todos en decir que el gusano no es otra cosa que la roedora acusación de la conciencia, que San Gregorio conceptúa la pena mayor de cuantas padecen los condenados. Y con la misma doctrina se conforma San Basilio, diciendo en el lugar citado: Confusio in cua in eternum vivent peccatores horrenda est, majus quam tenebrae dignis. Y pasa luego a decir que los condenados, semper habituri ab oculos que in anime memoria per mansura sunt, repitiendo aquellas miserables las palabras de la sabiduría. Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, atravesamos desiertos intransitables, pero el camino del Señor no lo conocimos. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué la riqueza y la jactancia? Todo aquello pasó como una sombra, como noticia que va corriendo. Sabiduría 5, del 7 al 9. Al torcedor de la conciencia que sufre por sí el condenado, se agregarán las imprecaciones de los demonios. Cuando alguien cae en un error trascendental, grande es la pesadumbre que le causa la falta cometida. Mas cuando otra persona no se sacia de echarle en cara el error en que se ha precipitado, el dolor que de ello experimenta viene a ser insoportable. Y este será cabalmente uno de los tormentos más sensibles para los condenados, el sentirse inquebrar continuamente sus pecados por los demonios enemigos suyos. Suscítase la duda de si los demonios obtienen facultad de atormentar a los condenados, al modo como por permiso de Dios pueden en este mundo atormentar a los hombres, conforme describe San Pablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Efesios 6:12. El venerable Beda
aparenta en cierto pasaje negar a los demonios semejante poder, pero luego se inclina en cierto modo a la afirmativa, como si por estas palabras quisiera indicarse que el demonio, que es el que está exigiendo la paga, continúe atormentando al reo hasta que haya concluido de satisfacer su deuda. Estio niega rotundamente que los demonios después del juicio final puedan atormentar el cuerpo de los condenados en el infierno, pero si se atiende a las expresiones que gasta San Lucas, parece más probable la contraria opinión. Otra pena hay en el infierno, que es la de las tinieblas, descritas muy al natural por Job, que llama el infierno terra miseriae et tenebrarum ubi umbra mortis et minus ordo sed sempiternus horror inhabitat. 10:22. Algunos aplican este texto a los sepulcros de los difuntos, pero con mayor razón y verosimilitud, interpretando por el infierno San Agustín, San Jerónimo, Beda, San Bernardo y Santo Tomás, cuya doctrina admite el padre Patuzzi, apoyándola con las citas correspondientes. Lo terrible de semejantes tinieblas lo pinta muy al vivo el apóstol San Judas en el versículo 17 de su epístola, en que hablando de los réprobos dice, quibus procella tenebrarum servata est in eternum. Y nótese la expresión procella tenebrarum. Las tinieblas del infierno forman doble tempestad de tinieblas para atormentar a los condenados. Añade Santo Tomás que en medio de aquellas tinieblas traslucirán ráfagas de luz maligna y molesta que descubrirán a la vista de aquellos infelices varios objetos que les causarán aflicción. Advidendo illa, escribe el santo, que animam torqueret possum. Y entre otras cosas echarán de ver el espantoso espectáculo de los otros réprobos, como dice Domingo Soto. Agréguese para colmo de todas estas penas le de la inmovilidad, ligatis manibus et pedibus eius mite cum in tenebre exteriores. San Mateo 22:13. Y sin embargo indica Santo Tomás que quizá el Señor por un efecto de especial dispensación envía al mundo a algún condenado para que se ostente a sí mismo o se haga sentir de los vivientes, llevando en esto algún fin de utilidad o instrucción. Refieren San Gregorio y Beda que muchas almas condenadas han puesto en noticia de los vivientes las penas crueles que padecían en el infierno, cuyas penas continúan sufriéndolas con la misma intensidad que en el infierno cuando se muestran acá en la tierra. Atormenta además a los condenados la pena del hedor que reina en el infierno. E de cadaveribus seorum ascendet fector. Isaías 34:3. La de la apretura ocasionada por la multitud de condenados que llegará a cortarles continuamente la respiración. Escribe además San Mateo 30:42. Ibierit fletus et stridor dentium. Habrá llanto y crujimiento de dientes. Cuyo llanto, dice Santo Tomás, no debe tomarse por un llanto material acompañado de lágrimas, porque, ocurrido el juicio final, no habrá generación de humanos de donde nazcan las lágrimas, a más de que el llanto sirve de desahogo al afligido, y en el infierno no hay desahogo alguno para aquellos infelices desesperados, por lo que, por llanto debe entenderse, según Santo Tomás, la turbación interior que aflige al condenado, y por rechinamiento de dientes, dicen, la acervidad misma del dolor, que a nuestro modo de entender les obligaría a rechinar continuamente los dientes. De la pena de daño. Con poco fundamento escribe cierto autor que la pena de daño atormenta con igual rigor a todos los réprobos. Esta proposición no la tengo por probable. Más probable es, y aún diré muy verosímil, a mi entender, la doctrina de Escoto, de Domingo Soto, y de Juan Maggiore, de Silvio y de B. Medina, no menos que la de Corrado y de Abulense, conforme a la cual, aunque todos los condenados se hallen igualmente privados de la vista de Dios, sin embargo, esta pena atormentará a cada condenado conforme a la medida de sus culpas y al conocimiento que de la majestad de Dios que desestimó obtenga en el infierno. ¿Puede acaso suponerse que idéntico tormento sufre el condenado que ha perdido a Dios por haber cometido un solo pecado mortal, como el que perdió por haber cometido 100?
¿Podrá sufrir igual pena el que ha permanecido un solo día en el pecado, como el que permaneció un año en aquel estado? Y así como en el cielo obtendrá mayor fruición de Dios el que con mayor intensidad le amó en esta vida, porque conocerá la inmensidad del bien que está poseyendo, del mismo modo mayor tristeza sufrirá el condenado que mayores desprecios haya prodigado a Dios, porque conocerá con mayor claridad el bien inmenso de que se ha privado. Ni valga por objeción lo que dice Santo Tomás, que la privación de la vista de Dios es igual para todos los condenados, porque la pena de daño no se ciñe solamente a la privación de la vista de Dios, sino que consiste mayormente en el desvío del amor de Dios que el condenado padece, separación en que estriba la pena esencial del infierno, y ved ahí en qué términos el mismo Santo Tomás hace una plena descripción de la realidad del bienaventurado y de la desgracia del réprobo. El hombre, dice, halla intelectualmente la plenitud de su complacencia en la vista de Dios y la plenitud de la satisfacción de su afecto en retener constantemente unida su propia voluntad a la bondad infinita de Dios. Y por una razón inversa, la infelicidad del condenado consiste en la privación completa de la luz divina y en un afecto obstinado en contrastar a la divina bondad. He allí las palabras del angélico Maestro. Pero la felicidad suprema del hombre, en lo que respecta al intelecto, consiste en la visión plena de Dios, en lo que respecta a los afectos, en que su voluntad esté firmemente establecida en la bondad primordial. Por lo tanto, la miseria extrema del hombre radicará en que su intelecto esté completamente privado de la luz divina y sus afectos se aparten obstinadamente de la bondad de Dios. Será cita. Y en otro pasaje dice que aunque la pena del fuego sea el más terrible de todos los tormentos, sin embargo, la separación de Dios es un castigo mayor que el recibido por cualquier otro pecado. En una palabra, el paraíso consiste en Dios, porque en Él está comprendido todo el bien, conforme dijo a Moisés hablando de sí mismo. Te mostraré todo lo bueno. Éxodo 33:19. Y a esto se cifró la promesa que hizo Abraham en recompensa de todos sus méritos. Cita, será tu recompensa inmensa. Génesis 15:1. ¿Y qué mayor galardón que asimismo podía prometerle, siendo el bien en quien están todas las cosas buenas? Dios es también el que constituye el infierno, como dice San Bernardo. Dios es también el castigo para los malvados. Cierra cita. Así como el bienaventurado halla su felicidad en poseer a Dios y en ser de Dios, así el réprobo es infeliz porque ya no es de Dios, ni Dios es suyo. Tal fue la amenaza fulminada por el Señor a cuantos en esta vida rehusamos pertenecerle. Cita. Y dijo el Señor, ponle por nombre, no mi pueblo, porque vosotros no seréis ya mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. De Oseas 1:9. Ved ahí, pues, el fundamento de todas las miserias del condenado, la primera palabra que pronunciará Jesucristo contra sus enemigos. Cita. Aléjate de mí para siempre. En esta separación eterna de la presencia de Dios estriba todo el infierno del condenado. Cegados en esta vida, los pecadores, por la aparente ilusión de los bienes de la tierra, prefieren vivir apartados de Dios, le vuelven la espalda, y si Dios quiere arrancar del corazón de ellos el pecado para tomar posesión, puesto que Dios no puede habitar junto con el pecado, no se empachan de desecharle de sí, diciéndole, apártate de nosotros, que no queremos saber de tus mandamientos. Job 21:14. No nos place seguir tus caminos, sino los nuestros, los de nuestras pasiones y los de nuestros placeres. Cita. Y la muchedumbre de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertará, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, la cual tendrán siempre delante de sí. Daniel 12:2. Los infieles duermen ahora envueltos en el polvo que les ciega, pero día vendrá en que se despertarán a pesar suyo y echarán de ver el bien inmenso
que de intento han perdido con perder a Dios. He ahí la espada que les atravesará con el más agudo dolor, haber perdido a Dios y haberlo perdido con plena voluntad. Desgraciados, bien quisieran ahora olvidarse de Dios, mas en el infierno, para acrecentar su pena, tendrán siempre a Dios presente en su imaginación y no lo obtendrán. Escribe San Agustín, que los condenados se verán obligados a pesar suyo y con grave amargura, a no pensar más que en Dios. Nimio dolore premuntor ud interim mentem in aliam cogitationem non ferant. Lo que es, están oprimidos por el dolor, que no pueden dedicar su mente a ningún otro pensamiento mientras tanto. Y abundando San Buenaventura en la opinión de San Agustín, dice que nada afligirá tanto a los condenados como el pensamiento de Dios. El Señor les infundirá conocimiento tan vivo de la majestad de un Dios ofendido, de su bondad menospreciada y del castigo enorme merecido por tal delito, que esta idea les ocasionará mayor tormento que las otras penas del infierno. Escrito está en Ezequiel, que parecía a la vista un cristal estupendo, el cual estaba extendido arriba por encima de sus cabezas. Capítulo 1, versículo 22. Palabras que comenta un autor, diciendo que el condenado pondrá continuamente los ojos en un vidrio o espejo funesto, en el cual se reflejarán por medio de tristísima luz, por una parte el bien inmenso que ha perdido, perdiendo voluntariamente la gracia divina, y por otra la cara de Dios, justamente airado, cuyo tormento prevalecerá 1000 veces a las otras penas del infierno. Y tocando este mismo punto, el cardenal Cayetano, al tratar de las palabras de David, serán arrojados al infierno los pecadores y todas esas gentes que viven olvidadas de Dios. Salmos 9:18. Dice que el profeta no habló en este pasaje de la conversión del corazón, sino de la inteligencia de los pecadores, quienes, al paso que en esta vida desechan todo pensamiento de Dios, para no retraerse de las pasiones del mundo, así en el infierno se verán, a despecho suyo y por justo merecimiento, obligados a pensar de continuo en Dios. Bien desearán borrarle completamente de su memoria, pero su comprensión se mantendrá para pensar, dice el Cayetano, es decir, que se verán forzados a pensar siempre en Dios y por consiguiente a recordar todos los beneficios que de su mano recibieron y las ofensas que contra el Señor cometieron, las cuales les han separado por una eternidad de la presencia divina.